ayudar que lo toquemos como iglesia. A veces hay corrientes muy fuertes dentro de la iglesia de hablar este tema, a veces de alguna manera exacerbada. Algunos ven demonios hasta debajo de su cama, su colchón, su almohada. A veces también descuidar de hablar este tema creo que no es correcto. Ya van a ver por lo que voy a hablar, y es bueno tener los sentidos más desarrollados en el espíritu, por así decir, para entender las cosas que pasan a nuestro alrededor. Le he llamado a esta prédica Resistiendo al Diablo. Está basado principalmente el verso, digamos, pivote central sería Santiago capítulo 4, verso 7. Vamos a hablar sobre este personaje que se llama Diablo o Satanás. No es un tema, digamos, muy cómodo. Las películas del mundo lo tratan de una manera tan torpe, sin entendimiento, caen dentro de su imaginación, y a veces como iglesia nos dejamos llevar por este tema. Sin embargo, debemos hablar lo que es realmente este espíritu. No lo voy a tocar en toda su extensión porque tomaría mucho más tiempo, no nos alcanzaría, pero voy a tratar de concentrarme en algunos conceptos y ustedes ya van a tener que ir desarrollando. Afecta mucho a la humanidad, aunque ustedes no lo crean, afecta mucho, y aún hoy día este ser espiritual tiene su incidencia en la iglesia. Sí, ya lo van a entender cuando vaya desarrollando. Tan fuerte es que está afectando a la humanidad, por ejemplo, que nos habla, las escrituras nos mencionan, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, cuál es el impacto de este espíritu, y vamos a ir abriendo nuestros sentidos a este tema. Si vemos en Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 al 3, antes, lo que pasa en el capítulo 19, es que, como todos han escuchado, se va a levantar una persona que es el anticristo, secundada por un profeta, el falso profeta. Estos, a los últimos tiempos, va a ser una guerra de estos dos seres, estas personas, que van a pelear frontalmente, por así decir, contra Cristo, es decir, a través de su iglesia. La van a perseguir, van a matar. Va a ser algo muy duro, muy duro. Ya. Y en esos momentos va a aparecer el Señor, su gran venida, que dice la palabra que va a aparecer como un relámpago del oriente y el occidente, y todo ojo lo verá venir con sus ángeles, ¿ya? Y va a derrotar a estas dos personas, el anticristo y este falso profeta, ¿ya? Los que hemos muerto en Cristo, vamos a resucitar con cuerpos transformados, y los cristianos que queden en ese tiempo vivos, va a ser, dice, como un abrir y cerrar de ojos. O sea, va a ser transformado también su cuerpo, y vamos a ser levantados. Pero ¿qué va a pasar con Satanás? Satanás, dice, capítulo 20, verso 1 al 3, antes, cuando venga Cristo, lo va a derrotar a ese ejército grande que va a ir a pelear contra los santos y Jesucristo, y van a ser derrotados, y juntamente con ellos va a estar el anticristo y este falso profeta,
que van a ser echados al infierno, al lago de fuego, dice la palabra. ¿Y qué va a pasar con Satanás? Que es el espíritu que incita, que engaña. Nos dice el capítulo 20, dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. En ese tiempo, una vez que Cristo venga, se ha echado el anticristo y el falso profeta al infierno, al lago de fuego. Satanás va a ser atado, dice, y va a haber dos, podemos discernir dos, por así decir, permítame, no sé si estoy abusando de esta palabra, pero va a haber como dos humanidades. La humanidad de aquellos, los hijos de Dios, que vamos a ser transformados y vamos a reinar con Cristo, y van a quedar en ese tiempo otro grupo de humanidad, que son aquellos que no han sido renacidos, que van a ser hombres comunes. ¿Ya? Esto es lo que va a pasar. Va a haber esos dos grupos de personas: los cristianos, que van a estar reinando con Cristo sobre esta humanidad que va a quedar, que son hombres comunes, naturales, que no han recibido a Cristo, pero van a ser gobernados. Satanás va a ser, dice, atado, para que no engañe, y va a haber ese tiempo paz, porque Satanás es el que incita, de tal manera que les voy a contar que después de eso, después de los 1000 años, dice que otra vez va a ser suelto Satanás, y va a subir, y dice que va a engañar otra vez a esta humanidad que no había sido convertida, no había sido nacido de nuevo. Y esta humanidad se va a levantar en guerra contra los hijos de Dios, que vamos a ser nosotros, que vamos a estar reinando con Jesucristo, y se va a levantar para hacer guerra, y ahí va a ser el final. El final. Porque después de eso va a haber cielos nuevos y tierra nueva, y Satanás ya va a ser echado al lago de fuego. Vean que es Satanás, cuando está suelto, lo que genera es guerra, enemistad, pelea. Porque cuando va a ser atado, va a haber una humanidad ahí, además de los cristianos, que va a estar vivir tranquilos. No va a haber quien los engañe y los incite. Otra vez es suelto Satanás, y otra vez esta gente, Satanás va a influir sobre estas vidas para levantarse contra el Cristo y sus hijos. Así que Satanás tiene un trabajo que está realizando este tiempo, es azuzar las peleas, los conflictos, desde la vida personal, desde las naciones, las guerras. En nuestro querido país tenemos Satanás obrando en conflictos, azuzando, engañando. Este diablo, la palabra diablo, tiene un sentido de separar. Él causa separación, división, pelea. Tiene un sentido de oponerse a las cosas de Dios, de acusar. Él es el acusador, dice, de nuestros hermanos. Él es amante de los chismes, maliciosos, calumniador. Él mete una falsa información, falsea las cosas. Por eso nos dice Santiago 4:7: sométanse pues a Dios y resistan al diablo, y huirá de ustedes. Algunos, existe esa tendencia de que el diablo hay que amarrarlo. Te amarro, Satanás, te vuelvo a amarrar y te amarro más y te sigo amarrando y no pasa nada, y siga actuando.
Porque Dios no nos llama a amarrar, nos llama a resistir. Eso es lo que pasa. Y este espíritu se mueve a ese nivel casi que no lo podemos percibir naturalmente. Es un ser espiritual invisible. La palabra de Dios no divaga, no discute. Dios es espíritu y Satanás también es un espíritu. Pero en este ámbito espiritual, el que gobierna, incluyendo a Satanás, es el Señor. Amén. 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 Este Dios que llena todo, que ha creado a Satanás, tiene un propósito sabio. ¿Por qué lo deja, por así decir, suelto? Es para que sus hijos maduren y disciernan aún en las cosas sutiles y engañosas para poder resistir. Aprendamos a resistir. Necesitamos madurar. Algunos todavía siguen permitiendo de alguna manera tenga incidencia en sus vidas, incluyendo la iglesia. Este Dios invisible que ha creado lo visible y lo invisible, el que gobierna todo, Satanás está a su servicio. Y nosotros, Dios lo ha puesto por un motivo, y uno de los que veo es que maduremos en nuestro discernimiento de lo bueno, lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y debemos saber crecer, madurar hasta hilar fino. Este Dios que gobierna todo, nos dice en Colosenses 1, 15, 17, Él es, hablando de Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, incluyendo Satanás. Eso es algo bueno. Satanás no es alguien que está haciendo travesuras, que se le escapó del control de Dios, como un niño travieso, y ahora qué haga, y Dios está ahí rascándose la cabeza y nos ha dejado sueltos y abandonados. No, Satanás tiene un propósito para que sus hijos maduren en el conocimiento de la palabra, en el discernimiento de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado, dice, por Satanás en el desierto, y lo venció. Y en esa victoria nosotros podemos aprender. Es como Él es un padre que enseña a su hijo cómo las cosas debe hacer. Y Él quiere que aprendamos a resistir al diablo en nuestra vida, en esa cotidiana. Y te vas a dar cuenta que muchas cosas está actuando Él y tal vez tú no te das cuenta. Y este Dios eterno, dice la palabra de Dios, Dios es espíritu. Es el que domina todo. Y hay en este mundo espiritual invisible, hay espíritus malos, que son los demonios, Satanás y todas sus huestes. Pero están sujetos al soberano Dios. Ahora, este espíritu malo que tiene un dominio sobre el mundo, ¿sabíamos eso? Dios está encima, pero, como decir, ha concedido temporalmente, a causa de la caída del hombre, porque el hombre le ha dado las llaves, por así decir, al diablo,
y Cristo ha venido a quitarle, pero todavía tiene influencia en el mundo. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 5, 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sí, el mundo entero, todas las personas, todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como Señor en sus vidas, están bajo el dominio de Satanás, aunque no quieran o crean. Los únicos, los cristianos, hemos sido librados, pero Dios nos está entrenando a que ejerzamos y resistamos a este diablo. Lucas relata lo que Dios le dijo a Pablo respecto a su llamado. Eso está en Hechos capítulo 26, verso 18. Jesús le dice a Pablo: te mando a ellos. ¿A quiénes? Al mundo, a la gente del mundo, para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz admirable de Dios, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Al predicar el Evangelio, no solamente estamos que la gente se convierta, sino que estamos arrebatando las vidas del poder del diablo. Algunos, como yo, cuando me convertí, no entendía mucho, pero a medida que va pasando los años, voy comprendiendo lo admirable y fabuloso que ha hecho Dios en mi vida y también en la tuya. Debemos resistir al diablo. Eso es lo que dice Santiago 4:7: resistan, es decir, pónganle cara, díganle no a lo que él desea, y les está a veces a través de circunstancias comunicando, a través de ideas, de pensamientos, de sugerencias, de sentimientos. Debemos pararnos firmes contra este espíritu. Ya Jesús menciona en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 44, respecto a quién es este espíritu. Hermanos, mientras estamos en este mundo, en esta tierra, no te olvides, estás tal vez varias veces cruzándote en tu vida con este espíritu. Y si no sabes y disiernes y lo que debes hacer, puedes tener confusión. Decía Jesús a los fariseos: ¿a quiénes? Los fariseos eran los religiosos, eran, por así decir, aquellos que más bien no deberían nada que ver con Satanás. Sin embargo, miren lo que les dice Jesús: el padre de ustedes, les decía Jesús a estos fariseos, es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Repitan eso: nunca dice la verdad. Digan: nunca dice la verdad. Nunca. Cuando dice mentiras, cuando habla, está hablando siempre mentiras. Habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Es decir, de él sale toda la mentira. Ahora, no son mentiras a veces totalmente blanco-negro. A veces se mete en medio de los crisis, de aquellas cosas donde hay parte verdad y parte mentira. Ahí viene el problema. Su actitud es ir contra Dios. Esa es su naturaleza. Como
como si a veces se muestra como si estuviera haciendo algo a favor nuestro. No siempre se va a presentar como un diablo. Y ese rato vas a ver humo. No. Se presenta como tu amigo, como tu consejero, aquel que está velando por ti. En esas circunstancias uno no puede someterse a Dios y hacer caso al diablo y sus propuestas. O resistes a Dios o resistes al diablo. O te sometes a Dios o te sometes al diablo. Cuando se le presentó a Eva, no era con su cola y su tridente y olor a azufre, o con esas máscaras como que vemos ahí en Oruro, ¿no? Así feos, horripilantes, unos ojos saltones, una lengua que redale, no sé, con sus cuernos, no. Él se presentó, dice, como ángel de luz. A veces se presenta, es decir, como alguien bondadoso, con que Dios le dijo a Eva: te ha dicho que no comas de los frutos del árbol, de los árboles. Y Eva dijo: no, ella sabía. Me imagino con que Adán le transmitió, le dijo, y la mujer respondió: no, Dios nos ha dicho que podemos servirnos de todos los frutos de los árboles que hay, excepto de este árbol. No vas a morir. ¿Saben? Esas palabras para mí siempre es muy regular, yo la uso, todo eso, porque de ahí nace todo el zafarrancho que vive la humanidad. Y ese ser espiritual que se presentó con esas características sigue actuando igual ahora. Se presenta como algo, como que tu marido te ha dicho eso, o aquel te ha dicho aquello. Quiere meter insidia, quiere hacer saltar tu ego, tu carne. Y el mundo te está hablando de ese mismo lenguaje del diablo. No, ¿cómo te vas a dejar? Y le dijo a Eva: no, porque Dios te ha dicho eso, no vas a morir. Yo te digo, no vas a morir. Miren, aquí el tema está entre la palabra de Dios y la palabra del otro. Qué importante estar munidos de la palabra de Dios. Es crítico que crezcamos en el discernimiento de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, para poder resistir. Eso es lo que nos habla la armadura en Efesios capítulo 6. Debemos crecer, queramos o no queramos, tenemos que estar con la palabra de Dios. Y si no abres tu Biblia, tienes que hacerlo. Hasta nuestros hermanos han hecho una obra de teatro ahí hablada, para que puedas ponerte y a escuchar. Ahora también hay Biblias habladas. Si no eres aficionado a la lectura, escucha, porque eso te va a dar el tacto para poder discernir entre lo que es Dios y lo que no es. Entonces el diablo le dijo: no vas a morir. Y metió insidia. ¿Sabe Dios que el día que tú comas van a ser abiertos tus ojos y vas a ver y ser tú como Él? Lo que estaba diciéndole es él: Dios no te está ocultando algo. Él no quiere que tú seas más. Tocó el alma de Eva y dice que Eva empezó a ver. Ese rato empezó la imaginación, es la puerta a veces del diablo.
Dice que empezó a ver que el fruto del árbol iba a ser codicioso y agradable para alcanzar sabiduría. Empezó a ver más allá y le dio espacio a este ser. Y miren la tragedia. Sus hijos, uno de ellos lo mató al otro. Ya entró en el corazón de la humanidad. Y este espíritu tiene total control, dominio sobre los pensamientos y finalmente las acciones. Yo le digo, Satanás es un experto relojero. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 5, menciona algo. Pablo habla de un pecado que estaba pasando en medio de la iglesia. Había un que se llamaba hermano que estaba teniendo una relación incestuosa con su madrastra. Y Pablo se anoticia de esto, ya, y seguro le relata de que la iglesia lo abrazaba y él seguía así en una vida inmoral. Y Pablo agarra y les escribe una carta y les dice: ¿cómo permiten eso ustedes? Y les habla y les llama la atención y los exhorta: ustedes pónganlo, yo lo entrego a Satanás. Y hace así, etcétera. Reciben la carta a los hermanos de Corinto y ellos reaccionan positivamente y dicen: oh, caramba, ¿cómo estamos permitiendo esto? Y agarran a este hermano y seguro que lo exhortan, lo reprenden y lo llaman la atención, etcétera, etcétera. Y por lo que vemos en el contenido de la segunda de Corintios, en la segunda carta de Corintios, esto lo pasó en la primera y ahora en la segunda, seguro había una comunicación por correo, no había WhatsApp, no había otros celulares ni cosas por el estilo. Y los hermanos de Corinto agarran y ya lo agarran a este hermano, le llaman la atención, lo reprenden, etcétera, y le ponen en disciplina. Pero pasa algo, que este hermano se arrepiente, abandona su pecado, su situación inmoral, se arrepiente, está como desbastado. Y como lo habían puesto ahí en un rincón, él estaba totalmente triste. Y recibe noticias Pablo de lo que pasó, pero también le dicen: y este hermano se ha arrepentido, ha reconocido su pecado, ha confesado su pecado, pero lo han dejado ahí. Entonces Pablo vuelve a escribir en la segunda carta, y miren lo que les dice en la capítulo 2 del 10 al 11, dice: y al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo. Y el verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, aquí el problema, Pablo les dice: miren, si ustedes no restauran y perdonan a ese hermano y lo vuelven a recibir porque él ha cambiado de actitud, Satanás va a tomar ventaja sobre todos nosotros. Él tiene pisadera sobre la vida de los cristianos. Y dice: porque no desconocemos sus maquinaciones. ¿Y qué es esta maquinación? Si estos hermanos no le perdonaban y lo volvían a recibir, pese a haber cambiado este hombre, Satanás tenía la posibilidad, uno, de poner amargura en el corazón de este hermano, resentimiento y tal vez causar un lío. Y el segundo es que este se podía delante de Dios acusar y decir: tú los has perdonado, pero mira, ellos no perdonan el pecado de otros. Es decir,
Yo le digo, no desconocemos sus maquinaciones. ¿Y en qué consiste? Cuando tú tienes un conflicto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, y dejas esa voz que te controle, que te diga, ¿cómo te ha dicho tu marido? ¿Has visto? Y tú haces caso, sí, que se cree él, porque me va a menospreciar. Y dejas que Satanás ponga un terno. Y vas y le dices, la persona es, Juanita, ¿me puedes servir? ¿Y por qué no te sirves tú? ¿Qué crees, que soy tu empleada? Sí, el marido agarra y Satanás pone un engranaje. Y empieza a haber conflicto. Y poco a poco, como no arreglan las cuentas, empieza Satanás a poner un resorte, una pieza, y así otro tornillo, otro qué sé, perno, lo que sea, y se va armando en ese lugar, porque no están resolviendo los problemas, y al final se vuelve una maquinaria, y ambos cónyuges están, ya lo ha mandado, anda todo ahorita a otro cuarto. Hola, buen día. ¿Qué buen día será? Mueve una pestaña. ¿Ya ves este o esta? ¿Qué estará pensando? Es decir, nos hemos vuelto un reloj así, sincronizado, lleno de piezas que se mueven, y el que está operando es el diablo, y al final lo que quiere es robar, matar y destruir ese hogar. O tu relación con una tercera persona o con tu hijo. Estoy hablando de relaciones, hay de muchas cosas más. ¿Saben? Es tan grave este tema. Yo les digo que muchas familias o personas están, aún cristianos, están amargados porque han permitido que el diablo haya puesto pisadera en sus corazones. Están dando lugar a este espíritu malo. Jesús mismo dice en Mateo 18:35: esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. No voy a decir que es fácil. Hay veces ya las cosas están tan caldeadas que hay palabras ofensivas. Es decir, hay actitudes, hay hasta acciones destructivas. Es porque la maquinaria que Satanás ha construido se ha vuelto demasiado grande. Y al final hay destrucción. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Yo había tenido la anterior semana, creo que fue, una reunión administrativa, y en esta reunión, en un momento dado, se tocó un punto que me dejó con ese sabor, que yo me vi involucrado, que si me movía a la izquierda iba a tener problemas, y si me movía a la derecha iba a haber problemas. Es decir, casi me vi involucrado ingenuamente, por así decir, en un problemón. Me salí de esa reunión bajoneado, no sabía cómo resolver, porque veía que por donde me mueva había un inconveniente. ¿No te has sentido alguna vez así? Rodeado, casi en un asedio, que hagas lo que hagas, algo va a haber, un problema, siempre va a haber un problema. Si no haces esto, va a haber un problema, si haces esto, va a haber problema. Es como esas películas donde el policía le dice: tienes derecho a estar callado.
porque cualquier cosa que digas será tomado en tu contra. Así, lo que hagas. Pero gracias a Dios que hay una opción. Dice, pero puedes hacer una llamada a tu abogado. Así que yo tenía que hacer mi comunicación a mi abogado. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces me salí de esta reunión así bajoneado. Me fui manejando y encontré un embotellamiento, una trancadera que decimos nosotros. Todos los autos, todos querían pasar, eran esas horas pico donde todos quieren cruzar, están apurados sus oficinas, qué sé yo, etcétera. Entonces yo estaba siguiendo la línea de los vehículos que van en el sentido que estaba yendo, y le dan paso, había que cruzar, había otros esperando acá, y yo seguí metiéndome junto con detrás de los que estaban de los que estaban en la fila del lado de los autos. Estaba cruzando y ¡pam! Se para la fila que estaba delante mío, y yo quedo al medio trancando el tráfico. ¿Ustedes saben bien ahí? Yo la verdad, yo me mido mi espiritualidad cuando manejo. ¿Sí? Ahí me veo realmente si estoy espiritual o estoy andando en mi carne. Y tranco, y el taxista que estaba aquí trancado agarra, hace una gambeta, y había un espacio delante y otro espacito pequeño detrás. Delante pequeño, entonces hace una movida de esas así, de esas que solo saben hacer ellos. Y yo digo, me adelantaré y así doy más espacio a los autos que están, que así puedo dejarlos pasar. Entonces me adelanto. Me imagino que el que ahí quería, ha sentido como que yo le estaba trancando, pero le estaba dando espacio por detrás. Y pasa, y me tira un grito, con un insulto de esos de grueso, el más grueso calibre que tenía de su lenguaje. Me ofendió, estaba bajoneado, así que pese que hago una movida para bien, me tira el insulto gritando, se pasa el insulto. Yo quedé pues ofendido, ¿no? Y dentro de mí, deséale el mal a este que se cree, ¿no? Deséale. Y me fui a mi casa con ese pensamiento pues dile, deséale. Yo resistía a ese pensamiento. Pasé toda la tarde, llegó la noche, me fui a dormir, y me despierto en la noche y otra vez toda la historia, ¿no? Esa voz que me gritaba, el insulto, y ahí estaba mi lucha espiritual. Y me vino este verso que está en Efesios 6:12, pienso que fue del Espíritu Santo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. En ese rato me di cuenta que no era este hombre. Él era un mundano, que esté ahí abajo el control del diablo. Me lanzó la cosa, y el problema estaba en mí, que si yo accedía a maldecir en mi corazón a esa persona, yo caía bajo las garras. Pero Satanás, ya ves cómo te ha dicho, tú lo has hecho bien, tú estás buscando bien, no has tenido mala intención. Quería hacerme sentir mal. Yo agarré y dije, Señor, lo perdono. Sé que Satanás está hablando detrás de esta persona, lo perdono. Hablo de un pequeño incidente. ¿Saben qué, hermanos? Dios nos llama a resistir a este diablo que se presenta a veces ingenuamente. Tu esposa o tú haces algo no con mala intención, y si la otra persona lo toma y lo acepta, dice, ¿has visto cómo te ha dicho tu marido o cómo te ha dicho tu esposa? ¿Qué se cree? Te ofende. O tal vez tu vecino, o tal vez tu jefe, o tal vez el del trabajo, o el compañero, o el hermanito de la iglesia, o el pastor. Si damos pie, espacio a esta
insinuación, estamos dando espacio al diablo. Por eso nos dice la palabra: resista al diablo. No, yo tengo que perdonar. Yo tengo que perdonar. Es vital, hijos de Dios, que resistamos al diablo y sus maquinaciones. No es todo el rato, no quiero que se vuelva esto algo morboso, pero se presentan oportunidades, personas, malos entendidos, o tú haces algo y te entienden mal y se levantan, te insultan, te ofenden o te toman una trampa. Es decir, está lleno. Hay veces de este tipo de cosas que no faltan. Primera Pedro dice claramente, capítulo 5, versos 7 al 9, dice: sean sobrios y velen, estén atentos. Velar significa estar despiertos, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y solo a través de estas circunstancias, hermano, solo a través de esas circunstancias, a veces sencillas, hay veces más complejas. Dice verso 9, repite lo que les decía Santiago: al cual resistan firmes en la fe. Es decir, no se dejen llevar. El momento, así como Eva se dejó llevar, la insinuación del diablo la arrastró, es decir, se vio a sí misma como que Dios lo estaba engañando, que no, Dios no quería su bien, etc. Empezó a pensar mal de Dios y le cedió y tomó del fruto. Y fue una puerta abierta para que Satanás destruyera toda la humanidad. Corre peligro si no estás despierto en este tema, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Es decir, de diversas maneras el diablo está atacando a todos los cristianos de una manera u otra. Los del mundo nos atacan, pero ya están dentro, ya están en su cárcel, hacen lo que quieren. Pero los hijos de Dios nos ha puesto para que resistamos, para que plantamos cara. No significa no insultar, pero sí resistir su mentira. Porque si dejo que entre amargura, resentimiento, ella ha tomado pisadera en mi vida. Jesús mismo dice en Juan 10:10: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Uno ve hogares que vienen personas donde Satanás ha construido unas maquinarias, pareciera como ver unos tractores que se están arrastrando esas vidas, y después dicen: pastor, ¿puedes librarnos de este tractor? Es desarmar una maquinaria tremenda. Por años de años se han ofendido, se han insultado, cada vez la insidia, la desconfianza ha llegado a un límite donde apenas haga uno cualquier cosa es causa de una guerra mundial. ¿No te pasa eso? Tal vez cómo está tu casa, tu relación con tu hijo, con tu hermano, con tu amigo, con tu primo. Que cualquier cosa que digas es básicamente, casi no puedes hablar, porque si no, es como encender fuego en secada. Todos mueren. ¿Sabes? Debemos desarmar estas cosas. Hace tiempo, hace unos años, yo había estado con un compañero de trabajo, que yo ya había dejado el trabajo, y por algún motivo fui donde este compañero,
Y me recibió muy amable, muy cariñoso. Qué lindo. Me fui a casa y pasada una semana recibo un mensaje. Un mensaje. Con una serie de insultos, ofensas, críticas. Cuando lo leí, me desbastó. Aquí está mi esposa. Yo decía, ¿qué se cree él? ¿Por qué dice estas cosas? ¿Por qué me insulta? ¿Por qué me ofende? Y empecé a preparar respuesta técnica, demostrando que estaba en lo contrario, y empecé a preparar. Y mi esposa me dio una voz, me dijo, Pancho, no le respondas así. Luchaba en mi ser. Era una lucha, porque era una cosa muy terrible. Yo había estado con él, ¿por qué no me agarraba ese rato? Me ha dicho, Pancho, tú así. Y eran unas ofensas, unas mentiras, ¿verdad? ¿Qué cosas? Luché, no sé cuánto tiempo, 1 o 2 semanas, tenía una lucha espiritual. Al final me convenció mi esposa. Y dije, no voy a responder de esa manera. Agarré, le envié un email, respuesta a su email, le dije, mira, me alegro esto, que bien, que te vaya bien, y esto, tu familia. Empecé a bendecirlo. Le dije, que Dios te bendiga. De esa manera. Después venía el recuerdo y quería devolverle el golpe. Hermano, tenemos una lucha, no contra sangre, no son las personas. A veces el diablo está usando esas personas, o tú estás demasiado sensible, estás tomando mal. Es decir, es diverso. Pedro dice diversas, pero es decir, es multitud de distintos colores, tamaños. Siempre Dios te da una salida. Debes luchar en tu corazón, el no ceder el espacio al diablo. No le concedas. ¿Saben qué? El diablo es un bloqueador. No tiene papeles, y si tiene papeles son falsos. Tú tienes los papeles y Dios te ha dado a ti, tu corazón, te ha dado has sido liberado del diablo, y él quiere decirte, no, yo tengo dominio, y aquello entra y se apropia y quiere quedarse ahí, construir su casa en tu vida, en tu corazón, y al final destruirte. Ponte a pensar en el Señor. Cuando él fue llevado preso, primero le traicionó su amigo Judas. ¿Cómo? Con un beso. Amigo, con un beso me entregas. Después todos sus amigos se escapan, y el último, el macho, estaba Pedro ahí. Yo no te traicionaré, Señor, hasta las últimas consecuencias. Una mujer lo desarma, ya no quedaba nadie. Agarran, lo empiezan a insultar, ofender, lo golpeaban, y le decía, a ver, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Lo desnudaron. Él era Dios, pero él sufrió. ¿Y saben qué? No solo eso, sino que lo llevan a la cruz entre ladrones. Vergüenza a la gente. Ya pues, ¿tú qué has dicho? Baja de esa cruz. ¿Y qué hizo el Señor? Nunca le dio espacio al diablo, que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, quiero alentarnos. Yo tengo esos desafíos, se dan cuenta que se juntaron. Todos tenemos.
entendamos esto. El precio que debemos pagar es nosotros mismos. Ten cuidado. No, esto no es un juego. Santiago, el mismo del 4, nos vamos al 3, el verso 13 al 18, dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y peleas y conflictos, si hay rivalidad, si hay hostilidad, sentimiento de pelea en tu corazón, si hay eso, no seas orgulloso ni mientas contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esos conflictos, por más que sea aparentemente, te están atentando tu honor, es diabólico, hermano. Por más que tus derechos aparentemente vayas a perder, es diabólico eso, hermano. Es lo que dice acá. Porque donde hay celos y peleas, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, busca la paz, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Amén. Y si ya Satanás ha construido una maquinaria en tu corazón, la manera de ir desarmando es ir perdonando, procurando que haya un perdón total a las personas que te han ofendido, o puedas resolver eso de una manera pacífica. Tal vez conversar sin insultos, sin ofensas, o tal vez un mensaje le digas: mira, querido hermano, yo te perdono, ya lo he perdonado delante de Cristo, porque no quiero que Satanás tome ventaja. Espacio. No dejes entrar al loteador en tu vida. No te dejes que se apropie tu corazón. Porque este mundo realmente sobra los conflictos. Como personas, como familias, como ciudades, como nación. ¿O no tenemos como nación? ¿Quién se rinde? ¿Quién se cansa? Somos una nación, y todas las naciones tienen conflictos. Satanás está usando los conflictos en tu vida personal, en tu familia, en el vecindario, en la ciudad, en el país, a veces hasta entre países. Uno ve destruido todo, es decir, nadie queda en pie, solo es desastre. ¿De dónde salen todas esas luchas, esas peleas? Están peleando por su ser. Satanás está dominando, metiendo mentiras, engaños, cosas. Yo pensaba cuando era un joven cristiano que cuando en un matrimonio uno se casa y es cristiano, pues yo dije: todo está asegurado. Porque hasta hay veces se repite, ¿no? Cordón de 3 dobleces no se rompe nunca. Tú eres uno, yo soy otro, y el Señor al medio. Qué lindo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero eso tiene un precio de los que se están casando.
y es a perdonarse sus ofensas totalmente, a buscar la paz. Tiene un precio, y el precio, por eso se llama altar. En el altar siempre hay un sacrificio, y cuando van los novios a casarse, el sacrificio son ellos tienen que morir, si no ese hogar se va a destruir, porque no han querido pagar. Han hecho el voto, pero no han puesto la carne ahí. Jesús, para tener novia y esposa, ha tenido que ir a la cruz. ¿Quieres tener un hogar? El camino es la cruz. ¿Quieres tener un hogar? Los solderitos. La cruz es el camino. Y si estás casado, ¿quieres mantener tu hogar? La cruz. Amén. Amén. En Efesios, justamente Pablo dice: no den lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Hoy día vas a tu casa, en el caminar, perdona a tu cónyuge, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus primos, a tus suegros, a tus abuelos, al perro. Con esto estoy diciendo a todos, a los vecinos. No estoy diciendo que si alguien te engaña, perdona, ahora otra vez le voy a volver a dar dinero. No. Ahora soy prudente, pero yo le he perdonado. He soltado. Hoy día puedes ir y perdonar. Conozco a una persona que estaba haciendo una transacción comercial. Con esto voy a terminar ya. Estaba haciendo una transacción comercial, y el momento en que estaba haciendo la transacción comercial, se dio bajo determinadas circunstancias. Él hizo una especie de compromiso, y después se dio cuenta de que si cambiaba el número iba a tener doble de utilidad. Este hermano después se dio cuenta que lo había cambiado ese número, y después tenía una lucha, que no era correcto, porque si no le perdía el negocio. Y si no perdía dinero. Tuvo una lucha porque al día siguiente tenía que firmar un contrato. Y este hermano lo que hizo es volver las cosas a su lugar. Prefirió perder dinero a corroborar aquello que no estaba bien. ¿Por qué? Porque quería una buena conciencia en su vida. ¿Qué tal si nos paramos? Hermano, es como el partido de fútbol. Aquí yo sé que hay muchos fanáticos del fútbol. Es como hay un partido de dos equipos grandes de las ligas mayores, como le dicen, están enfrentando, y estás tú ahí con tu polera de tu equipo, y todos están haciendo barra, y los del frente están haciendo su barra, y qué sé yo, y de repente tú te pones a hacer barra del equipo del frente y estás con otra camiseta de otro. Yo veo así, hermano, es cuando le das espacio al enemigo en tu vida. Ya el Señor pagó, te dio libertad, y el Señor quiere que aprendas a resistir al diablo con la verdad. No es más, con la verdad. La pelea no es de carne y sangre, no es esas peleas transpirar y casascar y taekwondo vas a aprender, y judo y karate. No, la pelea es simplemente entre la verdad y la mentira, entre la palabra de Dios
y las insinuaciones del diablo en tu vida.